Tengo que guardar registro de esta pequeña sesión. Muy bien. Ah, bien. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Mamani Olivares. Soy actualmente médico residente de segundo año de la especialidad de psiquiatría. Estoy realizando mis funciones actualmente en el Hospital Víctor Larco Herrera. Y había hecho una pequeña encuesta en mi página de Facebook para ver qué tema podría ser de mayor interés. Y bueno, coincidentemente con las estadísticas de nuestro país, ganó lo que son temas de ansiedad, ¿no? Que de hecho los problemas de ansiedad atañen, aquejan a un considerable porcentaje de nuestro país en algún momento de nuestra vida. Pero es un tema amplio lo que es hablar de ansiedad, porque no es una ansiedad, son varios tipos de ansiedad. Entonces, me voy a centrar en lo que es la versión más aguda de la ansiedad. La versión más aguda de la ansiedad, la que causa más angustia, por decirlo así, porque literalmente la persona que lo aqueja siente que en algún momento puede sentir incluso que se va a morir, que algo le va a pasar. Es algo que no logra comprender del todo y obviamente pues va a ser un problema importante. También hay mucho desconocimiento al respecto, así que quizás esto nos pueda ayudar un poco a saber qué hacer en caso de tener un ataque de pánico o presenciar un ataque de pánico. Bien, vamos con la introducción. Primero que nada, para hablar de ataque de pánico, tengo que hablar de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es un estado emocional, es una emoción. Es una emoción asociada al miedo un poco, eh, que surge para enfrentar un peligro real o posible. Es decir, que es funcional. No necesariamente la ansiedad es una enfermedad, es un problema, para nada. Puede ser funcional. Por ejemplo, si yo tengo que enfrentar un examen muy importante, lo más lógico es que empiece a pensar en qué voy a hacer cuando enfrente ese examen. ¿A qué hora voy a llegar? ¿A qué hora voy a comer? ¿Me va a alcanzar el dinero? ¿Dónde voy a dejar mis cosas? Y si voy por esta calle de repente pueden asaltarme o si voy por esta calle de repente puede haber tráfico. Entonces la ansiedad hace que uno se preocupe, empiece a pensar de manera anticipada en todo lo que podría pasar que perjudique nuestro proceder, que perjudique nuestros planes. Entonces es funcional, nos sirvió a nosotros para sobrevivir. Imagínense que pues enfrentemos una situación de peligro, una situación importante para nosotros y no estemos pensando en ese problema. Probablemente nos tome desprevenidos y no podamos desempeñarnos de la manera en la que queríamos hacer. Entonces, para arrancar la ansiedad no es algo patológico, no es una enfermedad en sí, es un estado emocional que nos sirve para enfrentar un peligro, real o posible. No es malo en realidad, pero como todo en la vida, bueno, como muchas cosas en la vida, en exceso sí llega a ser malo. ¿Cómo me doy cuenta que está siendo excesiva mi ansiedad? Cuando, pues, por ejemplo, la amenaza en la cual estoy prestando atención, en la cual estoy concentrando mis pensamientos, es imaginaria. Es lógico, por ejemplo, que me ponga ansioso por un examen que ya tiene fecha, ya tiene hora, ya tenemos, no sé, antecedentes de cómo fue el examen el año pasado, de cómo fue la competencia el año pasado, ya tenemos conocimiento, digamos, si no existe, está por existir prontamente con mucha probabilidad. Pero si, por ejemplo, me pusiera a estar ansioso por digamos, una enfermedad muy peligrosa, muy mortal, que no le ha dado a nadie de mi familia, no le ha dado a nadie de mi barrio, pero yo quiero, quiero preocuparme por eso, siento que debo preocuparme por eso, y dejo de hacer cosas para preocuparme por eso, y me tiene angustiado todo el día.
algo que todavía no ha pasado, algo que en buena medida me estoy imaginando. Entonces, cuando las amenazas ya no son reales o potenciales, sino ya claramente imaginarias, ya podría significar un problema, una ansiedad en exceso. La otra situación es que la ansiedad sea demasiado intensa, que los pensamientos sean demasiados proporcionalmente, es decir, comparando con otras situaciones, que me angustie demasiado, que me impida hacer mis cosas. Y la otra es la duración, ¿ok? De repente puedo estar pensativo sobre un tema un tiempo considerable, unos minutos, pero distinto es el escenario si estoy todo el día pensando en ese problema, o toda la semana, o todo el mes. Obviamente, mi vida no se va a sentir como algo agradable. Y es por eso que la ansiedad termina siendo un problema, el exceso de ansiedad, cuando ya se convierte en trastorno. Bien, ahora hay una versión de la ansiedad que es el motivo de esta exposición, que se llama ataque de pánico. El ataque de pánico se caracteriza por ser una versión de la ansiedad muy intensa. Es muy intensa, ya sea la sensación de ansiedad asociada al temor o es un malestar. A veces la persona no identifica que está asustado de algo, solamente le identifica que está con un malestar muy intenso, que no puede explicar muy bien. Em, y otra característica del ataque de pánico es que es súbito, es rápido, aparece en minutos. Surgió una situación, un pensamiento, una situación imaginaria, algo que activó nuestras alarmas y desencadenó un ataque de pánico. Pero tenemos que describirlo mejor para saber cómo identificarlo si es que nos da. Y estos más o menos son los síntomas que presentan. Hay más, pero acá he mencionado, digamos, los más frecuentes en el lado izquierdo de la pantalla y los que nos van a diferenciar de un estado de ansiedad eh, habitual, por decirlo, ¿no? Uno puede estar ansioso, pero todavía no se han alterado nuestras funciones del cuerpo, todavía mi cuerpo no está alterado. Mi mente puede estar constantemente pensando, pero mi cuerpo todavía no se ha puesto, digamos, en modo de huida, en modo de alerta. Bien, eso todavía no sería un ataque de pánico. Ataque de pánico es cuando tu cuerpo, tus funciones biológicas, tu corazón, ya empieza a alterarse. Y un síntoma que refieren los pacientes que acuden por ataque de pánico muy frecuente son las palpitaciones. También está la sudoración excesiva, es decir, el cuerpo ya está viéndose afectado por los pensamientos, por la ansiedad que deriva en pensamientos de preocupación. Pueden presentarse también temblores o a veces no llegan a ser temblores, sino una inquietud. El paciente no puede estar tranquilo, está tan preocupado, tan ansioso que tiene esta inquietud. Otro síntoma bastante frecuente es la sensación de falta de aire. Como verán, tanto las palpitaciones como la sensación de falta de aire, y hay una más abajo que dice dolor en el pecho, molestias en el pecho. Si a una persona le da estos síntomas de manera súbita, lo primero que va a pensar, lo lógico que piense, es que algo malo está pasando con su cuerpo. No va a ser tan fácil procesar, de repente comprender que lo que le está pasando a mi cuerpo es debido a un estado de ansiedad. Como les repito, es lógico, es comprensible que la persona sienta que se va a morir. Entonces, su cuerpo se ha alterado y la ansiedad se va a retroalimentar, se va a hacer más grande en el paciente que tiene miedo a que le pase algo. Con todo lo que le está pasando a su cuerpo debido a la ansiedad, es lógico que piense que hay una enfermedad y lo más frecuente es que antes de que vengan a la emergencia del hospital,
por ejemplo, en el que yo trabajo, en el Víctor Larco Herrera, lo más frecuente es que primero hayan ido a una emergencia de un hospital general, porque el paciente puede sentir, puede considerar que le está pasando algo a su corazón y va a pedir todos los exámenes que le hagan porque tiene miedo de que le pase algo. Y es una situación comprensible. O sea, yo no, si en algún momento alguno de los presentes ha pasado por un ataque de ansiedad, la idea no es que nos sintamos mal por eso. Es comprensible, como les repito. Bien, entonces son alteraciones que ya ocurren en el cuerpo, secundarias a la ansiedad tan intensa. A veces no lo expresamos como, doctor, siento que me voy a morir. A veces hay otras formas de expresarlo. A otras personas mencionan que tienen miedo a que les ocurra algo mal. A veces no de salud, sino en la calle aumentan estas preocupaciones. Otros pacientes refieren, tengo miedo a perder el control, tengo miedo a empezar a gritar, empezar a llorar, empezar a no sé, no lo expresan, no hay una claridad al expresar esto, pero muchas veces dicen perder el control. Otros pacientes tienen miedo también a volverse locos con la carga negativa que tiene esta palabra, ¿no? Loco, locura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo podría expresar una persona? ¿Cómo lo podría expresar un paciente? Hay síntomas más raros, pero que también se pueden presentar, que son los escalofríos. También la persona puede venir con una sensación de frío muy intensa, un temblor acompañando. En algunos pacientes, ya esto de síntomas suele verse en casos más extremos todavía, de ataques de pánico muy agudos, presentan adormecimientos. En esos casos sería importante que primero pasen por una emergencia de hospital general para que descarten cualquier problema, ¿no? Pero una vez descartado, digamos, un problema de fondo, una vez aliviadas las preocupaciones del paciente, ya puede el personal de salud mental poder intervenir para aliviar estos síntomas, en caso sean muy repetitivos. Y eso me lleva al siguiente punto. Este ataque de pánico, mm, si te da una sola vez en la vida, es normal. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que se hizo bastante popular durante la pandemia del COVID, el 30% de las personas refieren haber tenido un ataque de pánico en su vida. Entonces, no es algo que creamos que pasa pocas veces, no es algo que yo me tenga que avergonzar si es que me pasó, porque probablemente a algunos de tus amigos o tus familiares también les ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, un solo ataque de pánico no es un trastorno, no es todavía una situación que requiera un abordaje médico eh, recurrente. Va a requerir una atención médica de cerca si después del ataque persisten los síntomas, persiste la ansiedad. Va a requerir atención médica si los ataques de pánico son muy frecuentes. No es normal, por ejemplo, que te dé 2 ataques de pánico en una semana. Tampoco es normal que te dé 2, 3, 4 ataques de pánico en un mismo día, con la carga que eso conlleva. Entonces, un solo ataque de pánico es algo, digamos, que a cualquiera le puede pasar, cuando las circunstancias lo sobrepasan. Pero ya varios o que el ataque de pánico al desaparecer todavía continúen los síntomas, las preocupaciones, la ansiedad, eso sí, ya sería mm, de sugerir que fuera evaluado por personal de salud mental para ver cómo podemos apoyar en ese sentido. Bien, ahora acá podemos describirlo, yo podría poner bastantes ejemplos, sin embargo, no he encontrado mejor ejemplo y bueno, agradezco bastante la existencia de este video. Déjenme ver si lo puedo poner. Sí. A veces el arte, el cine, en este caso, nos permite conocer la realidad del otro,
de una manera, de una manera cercana, de una manera empática, de una manera que quizás los médicos, con el conocimiento que tengamos, no podríamos llegar a explicar. Esta escena de esta película, que es muy buena, por cierto, eh, ejemplifica muy bien cómo se vería, cómo se siente incluso un ataque de ansiedad, de un ataque de pánico. Vamos a ver unos cuantos segundos de esta escena, por favor, acompáñenme. Bueno, básicamente eso fue una representación de un ataque de pánico. Incluso hay datos interesantes en esta escena. Por ejemplo, el comentario que le hace su compañero, llamado Perrito, le dice, está bien tener miedo, no está mal. Pero el personaje, que es el gato con botas, se conceptualiza, se ve a sí mismo como alguien que no debería tener miedo, alguien que se ha puesto encima de esa carga, ese rol, y decir, no, yo he sido todo este tiempo de esta manera, a mí no me ha perturbado nunca, ¿cómo es posible que ahora pueda estar sintiendo miedo? Y eso, esos pensamientos previos a veces pueden también desencadenar ese estado de autosuficiencia. A veces cuando pasamos por situaciones que nos sobrepasan o a veces el pasar de los años también van a ir disminuyendo nuestra condición física, a veces crisis económicas, van a generar un contexto que nos sobrepasa, en el cual nos vamos a percibir vulnerables cuando nunca antes nos habíamos percibido así. Y eso nos puede llevar a un miedo que para otros pueda ser irracional, pero para nosotros es totalmente lógico. Entonces es algo que se siente muy adentro, muy, muy intensamente. Y hay otra cosa que rescatar es, por ejemplo, la actitud de Perrito, del personaje que lo acompaña, ¿no? Es tratar de acompañar a la persona hasta que pueda, de alguna manera, estar tranquila, tratar de, en la medida de lo posible, brindar la sensación de seguridad. Esto es mucho más fácil cuando uno conoce a la persona. Cuando uno conoce a la persona, uno ya sabe más o menos con qué podría sentirse seguro, qué palabras decirle, pero más o menos esa es la idea para un abordaje inicial. Bien, entonces continuemos. Mm, ok, aquí está. ¿Por qué debemos conocer sobre ataques de pánico? Bueno, voy a reincidir en esto. Hasta el 30% de las personas refieren haber tenido un ataque de pánico. Es algo muy frecuente. Entonces, y como hemos visto, por ejemplo, en el video anterior, a muchas personas les da vergüenza aceptar que están teniendo miedo, que están teniendo crisis de ansiedad, que han llegado a tener un ataque de pánico. Entonces hay que quitar el estigma. Como dice el personaje Perrito, está bien tener miedo, de vez en cuando, no está mal. Entonces hay que quitar el estigma. Que de hecho el estigma es un problema que al menos en mi especialidad de psiquiatría, de salud mental, nos enfrentamos a diario. Así que si nos ayudan a combatir un poco eso, estaría más que agradecido. En segundo lugar, es importante porque el conocimiento es poder. Imaginemos que en algún momento a uno de nosotros nos dé un ataque de pánico. Entonces, habiendo conocido un poco esto,
podremos quizás comprender lo que nos pasa y de repente eso generarnos algo de calma. El hecho de descartar la posibilidad de que realmente vamos a morir, aunque pensemos que es así, pero no, ser conscientes de que estamos pasando por una crisis y necesitamos ayuda o la compañía de alguien que nos pueda ayudar. Bien, y lo tercero es obviamente para que todos trabajemos en un mismo horizonte. ¿Qué pasaría si algún día tu mamá, tu hermano, un ser querido tuyo tiene una crisis de pánico, un ataque de pánico? Ya más o menos sabríamos cómo identificarlo, cómo sospecharlo y cómo validar también su emoción. Es decir, está bien, como dijo el personaje. De hecho, ese video es muy bueno. Les recomiendo la película entera. Eh, Como dice el personaje secundario, está bien que tengas miedo. Eso se llama validar una emoción. Es decir, no tienes por qué avergonzarte de lo que sientes. Está bien que lo sientas. Punto. No tienes por qué pedir permiso para eso. Y yo puedo estar acá para acompañarte mientras pasamos esta crisis. Por eso es importante, creo yo, el tema de los ataques de pánico. Bien, finalmente, como les había mencionado antes, un ataque de pánico le puede dar a cualquiera, aparece súbitamente y también suele desaparecer rápidamente. Pero si en ese desaparecer todavía permanecen síntomas de ansiedad por mucho tiempo, ya entiéndase días, semanas, necesitaríamos una evaluación por algún profesional de la salud mental para que veamos cómo apoyar. Y también otra versión de la cronificación de estos ataques de pánico es evitar lugares donde me haya ocurrido este ataque de pánico. Evitar actividades en las que a mí me haya pasado este ataque de pánico. Eso empieza a afectar tu día a día. Entonces, también podríamos solicitar un apoyo de algún profesional que te pueda brindar. Eh, a diferencia de otras enfermedades quizás más conocidas, las crisis de ansiedad suelen tratarse y suelen mejorar bastante. Así que nada perdemos intentándolo. Bien, acá dejo algunos lugares donde uno podría acudir, que son los hospitales especializados, el Valdizán, el Víctor Lar Correra, el Honorio Delgado Noguchi también. Y actualmente contamos con centros de salud mental comunitarios, que están por todos Lima. Si uno googlea centro de salud mental comunitario, lo más probable es que encuentres uno cerca a tu casa. Bien, me parece que el tiempo ya me está ganando, así que vamos a culminar la exposición. De verdad, muchas gracias por asistir y bueno, estaría respondiendo las preguntas para las que nos alcance el tiempo. Eh, a ver, si es que hubiera alguna, ¿no? Si no, pues también igual agradezco la participación. Acá hay un chat. Ay, a ver qué dice acá. Si es que hubiera alguna pregunta. Acá la señorita nos consulta. Gracias por la ponencia. Consulta, ¿puedes tomar medicamento para la ansiedad de por vida? No es lo más frecuente. Hemos visto pacientes que pueden mejorar entre 6 meses de tratamiento. O sea, me refiero cuando ya hablamos del trastorno de pánico o del trastorno de ansiedad. Cuando ya llega a ser patológico, ahí ya se instaura un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, suele durar 6 meses, un año, y muchos de los pacientes han tenido una recuperación. Así que no es lo más frecuente, pero sí hay casos en los que la ansiedad no desaparece o vuelve a aparecer, y entonces habría que evaluar si es mejor mantener la medicación para evitar caer en episodios de ansiedad muy prolongados. Bueno, agradezco nuevamente el apoyo. Ah, acá. Otra pregunta más.
Ataque de pánico y ataque de ansiedad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para remarcar, el ataque de pánico genera cambios en el cuerpo, palpitaciones, sensación de falta de aire, dolor en el pecho. A algunos les da mareos. También en casos más extremos se te puede adormecer partes del rostro, partes del brazo, de las manos. Esa es la principal diferencia. Y también el ataque de pánico es agudo, es súbito. Aparece en cuestión de minutos. En cuestión de minutos aparece. Suele estar acompañado de una sensación de muerte. Diferente de la ansiedad. El pánico es un evento agudo, un evento intenso de ansiedad. La ansiedad sin el ataque de pánico, la ansiedad, digamos, clásica, más común, es estar constantemente preocupado por situaciones eh, imaginarias o excesivamente preocupado por algún problema o por muchos días, de manera muy prolongada, por horas, en tener ese temor, esos pensamientos para anticipar lo malo. Ese ya es ansiedad, pero la ansiedad no implica cambios en el cuerpo. En cambio, el ataque de pánico sí. Y dicho sea de paso, aprovecho para decir que si un paciente o una persona tiene un ataque de pánico, tiene todo el derecho de acudir a la emergencia de cualquier hospital. Entiéndase Víctor Larco Herrera, Valdizal, Noguchi, también en un hospital general incluso. Eh, Más, como les digo, es frecuente que un paciente vaya a un hospital general primero para que se descarte que no haya un problema de fondo, ¿no? Bien, a ver, si hubiera alguna otra pregunta, les agradezco la escriban o la hagan por el micro. Bien, creo que eso sería todo por el momento. Les agradezco bastante la, el apoyo y bueno, cualquier cosa estamos hablando con las personas que me conozcan de manera personal para cualquier futura consulta. No hay problema, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Paso a despedirme. Que tengan todos buenas noches.